A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente, que semana a semana nos acompaña a decir las cosas como son. Desde el 11 de marzo, fecha en que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a la enfermedad COVID-19 generada por la propagación de un virus altamente contagioso, la humanidad ha sufrido por la muerte de cientos de miles de personas. Ha sufrido por el contagio de millones de personas y millones de ellas están desempleadas por la recesión de las economías. Las relaciones diplomáticas entre las dos potencias se han tensado. Estados Unidos abandonó la Organización Mundial de la Salud y en algunos países la democracia se ha desestabilizado y en otros se ha pateado el tablero político. Para analizar estos temas coyunturales y por la recomendación de la teleaudiencia, hemos invitado al licenciado Jorge Ortiz, prestigioso periodista ecuatoriano de larga data y especialista en temas de política y relaciones internacionales. Jorge, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Para mí es un gusto estar en este programa, en Al Pan Pan y en Telesucesos, un canal tan prestigioso y con tanta audiencia. Y yo le diría que parecía, y creo que eso es lo más importante de esta epidemia, parecía que el mundo ya no iba a sufrir otra epidemia. La última gran epidemia, porque claro, hubo el brote del SARS, el ébola, incluso el SIDA a finales del siglo pasado, pero ninguna de ellas llegó a ser una pandemia, ¿no? Pandemia es una palabra que viene del griego, la expresión pan significa todos, por eso panóptico, panamericano. Y las epidemias anteriores fueron eso, epidemias localizadas. Esta es una epidemia global como fue la de gripe española hace exactamente 100 años. Y yo creo que la mayor consecuencia de esta pandemia es habernos aterrizado a los seres humanos, a la humanidad. Creíamos que el avance de la ciencia y de la tecnología había llegado a tales niveles en que ya no era posible que el mundo sufriera un azote como este, que esto eran cosas pasadas, y que incluso la pandemia del siglo XX, la de gripe española, fue más bien la consecuencia del deterioro de los sistemas sanitarios y de las defensas inmunológicas de cada persona por 4 años y más de la Primera Guerra Mundial, la primera guerra que había abarcado a todos los continentes. Y entonces creíamos que ya no iba a ocurrir y de pronto pues tenemos esta pandemia del COVID-19 que nos ha hecho aterrizar a los seres humanos, darnos cuenta que somos frágiles, que estamos expuestos a mayores riesgos de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Todo lo cual, por supuesto, tendrá consecuencias sociales, políticas y económicas, como ha ocurrido con todas las grandes pandemias. Yo diría que esta es la sexta que hay en la historia de la humanidad, digamos, que se haya registrado, y todas ellas cambiaron dramáticamente el mundo. Esta ha matado 370,000, 380,000 personas, una cifra que, claro, nos asusta, pero que no está en el nivel de las grandes pandemias de la antigüedad. Pero creo que sus consecuencias económicas y como derivación de esas consecuencias económicas, sus consecuencias políticas y sociales pueden llegar a ser muy, muy graves y muy grandes. Esas consecuencias políticas, económicas y sociales de las que usted habla se están presentando definitivamente.
Los Estados Unidos y las potencias europeas ya están en una recesión económica realmente terrible. Millones de desempleados en Estados Unidos han pedido ya un recurso de auxilio económico al gobierno y este le ha ofrecido y entregado. Pero hay situaciones en que la pandemia está girando alrededor del mundo y hoy Brasil se ha convertido ya en casi el centro mundial de la pandemia. Pero porque el mundo le apostó, esos países le apostaron a la economía, le apostaron a la bolsa y no a la vida. Exactamente, fue un manejo equivocado el del señor Bolsonaro en el Brasil. El señor Bolsonaro desde el comienzo, cuando apareció como candidato, se logró con un hombre radical, muy resuelto, pero sin una gran comprensión del mundo. Y claro, el mundo antes de la pandemia, no sabemos cómo saldremos después, pero antes de la pandemia estaba viviendo otra, otra epidemia, que era la epidemia del populismo. El populismo había vuelto a los casi 100 años, ¿no? La última gran oleada populista fue la de los años 20 en el siglo pasado, precisamente después de la Guerra Mundial y de la epidemia de gripe española, en que surgieron líderes como Hitler, Mussolini, Stalin, que a punta de aullidos y de radicalismo llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Parecía que el populismo estaba también en retirada y de pronto pues en el mundo se presentaron estos líderes populistas que le dicen a la gente precisamente lo que la gente quiere oír, no le dicen lo que la gente debe oír. Le engañan, tienen enorme capacidad de seducción. El líder populista se caracteriza precisamente por eso, por tener un gran carisma personal y una enorme irresponsabilidad, porque detecta qué quiere oír el pueblo y le dice lo que el pueblo quiere oír y no necesariamente lo que debe oír. Ese es el caso del señor Trump en los Estados Unidos. Sin duda es el caso del señor Vladimir Putin en Rusia. De alguna manera, aunque es un régimen mucho más totalitario y por lo tanto mucho más impuesto, en que el pueblo poco opina, el señor Xi Jinping en la China, y hemos visto, pues, el señor Bolsonaro sin duda es un típico líder populista latinoamericano. En esta camada que le han llegado a América Latina y que le está azotando y haciendo un daño enorme, ¿no? Tipos como Chávez y Maduro en Venezuela, como Correa en el Ecuador, que son líderes populistas que insisto, le dicen a la gente lo que la gente quiere oír, la gente obviamente los adora, y terminan haciendo un daño muy grande a su país. En el Brasil el señor Bolsonaro defendió la economía y por defenderla no defendió la vida humana, y ahora, como usted bien decía, Patricio, pues el centro de la pandemia es el Brasil, después de haber de haber estado ese centro en los Estados Unidos, otro líder populista. De lo que usted grafica extraordinariamente, Jorge, podríamos decir que de alguna manera se vincula la pandemia con el populismo y podrían ser cíclicos de sus procesos. Es decir, el populismo ha sido un proceso cíclico y la pandemia también coincidiendo en fechas que hoy felizmente y gracias a la ciencia, no todavía en vidas humanas, pero la pandemia está presente y la pandemia va a estar para largo. Claro, esa ola populista que hubo en el siglo pasado, en los años 20, fue una consecuencia directa del empobrecimiento que causaron la Guerra Mundial y la epidemia de gripe española. La ola populista que está afectando al mundo antes de esta pandemia, más bien habría que atribuírsela de alguna manera, la desilusión que generó la globalización. La globalización generó unas enormes expectativas y fue en prácticamente todos los aspectos inmensamente positiva. Pero precisamente por positiva la gente esperó de la globalización mucho más de lo que la globalización podía dar. Y el mundo se llenó de perdedores de la globalización. Obviamente, por ejemplo, la clase obrera blanca en los Estados Unidos fue una de las perdedoras de la globalización. Se cerraron muchas grandes empresas en la crisis del año 2008. Y entonces esa gente se sintió identificada en el señor Trump. Pasó lo mismo en Rusia. La democracia, con todo lo que significó de liberación para el pueblo ruso después de casi 75 años de un socialismo que los empobreció hasta niveles terribles y les hizo vivir 75 años bajo un régimen socialmente opresivo. La gente también esperó mucho de la democracia y de la globalización y obviamente no podía la globalización
ni la democracia darles esas respuestas totales, rápidas que la gente esperaba. Y entonces el mundo entero se llenó de perdedores de la globalización, que fue muy bien aprovechado, muy malvadamente aprovechado por estos líderes populistas que generaron unas expectativas enormes y llevaron a esta situación de confusión, de la cual no sabemos cómo saldremos después de esta epidemia, porque va a haber tanta pobreza, tanto desempleo, tanto desconcierto, especialmente en los países no de vanguardia. Porque si bien los Estados Unidos fueron en algún momento el centro de la epidemia, estados como Nueva York y California estuvieron enormemente azotados, la cifra de muertos en los Estados Unidos ya pasó de 100,000, pero los Estados Unidos ya tienen un plan de rescate de 2,2 billones de dólares. Están entregándole a la gente dinero en efectivo, en unas tarjetas de débito, para que la gente siga consumiendo y por lo tanto la economía siga funcionando. El 70% de la economía americana se basa en el consumo y por lo tanto mantener el consumo significa mantener a la economía circulando. En todos los Estados Unidos no va a tener grandes problemas. Otra economía muy avanzada, la alemana, el motor de la integración europea, también destinó ya 900,000 millones de dólares para mantener a la gente consumiendo, ayudas directas a la gente. Pero ¿qué hacemos en los países pobres? ¿Qué hacemos en el Ecuador, donde el pequeño fondo de emergencias que había, que llegó a tener en su mejor momento 7,000 millones de dólares, en la época en que llegó Correa al poder? Correa se lo gastó, se lo malgastó, con enorme corrupción además. Y entonces en este momento el Ecuador no tiene un centavo, no tiene una sola moneda de reserva como para poder mantener la economía funcionando. Y entonces cuando salgamos de esta pandemia y estemos otra vez en las calles, descubriremos que la pobreza, el desempleo, la delincuencia se han multiplicado como un efecto de la economía en ruinas que nos dejó el gobierno anterior. El gasto y misericordia de los ahorritos que lo hizo el gobierno anterior realmente provocó que el país no tenga un centavo para poder atender la pandemia y el gobierno acudió desde luego a los ciudadanos. 2 países en el mundo lo han hecho esto, el resto del Estado con sus recursos está atendiendo bien como usted lo dice, pero el país va a quedar en ruinas. Además, la pandemia en el Ecuador ha destapado que la corrupción es también otro mal enorme y vemos que se ha jugado con la vida y la salud de los ecuatorianos y se han repartido a manera de cuota política como antes se hacía con las aduanas o qué sé yo, la salud y los hospitales. Entonces, esta situación de corrupción y la crisis que usted describe va a ser realmente tremenda después de la pandemia, ¿no obliga acaso a que reestructuremos el Estado ecuatoriano? Ya se habla, algunos líderes políticos han dicho que la Corte o la Justicia, por ejemplo, debería ser reestructurada, pero hay otros más como Fernando Villavicencio, por ejemplo, que dice que todo el Estado debería ser reestructurado. A ver, yo creo que el mundo va a cambiar muchos valores y principios, y por lo tanto un país como el Ecuador, que representa una milésima parte de la economía del mundo, estadísticamente, una milésima parte de la economía del mundo, pues será arrastrado por las grandes corrientes internacionales. Lo que se decida hoy, como dicen los grandes historiadores, Noah Yuval Harari, por ejemplo, que tiene un análisis muy sólido de lo que está pasando en el mundo, él dice, las decisiones que se tomen en las grandes capitales en las próximas semanas, ni siquiera dice meses o años, dice semanas, van a marcar el futuro de la humanidad en los próximos decenios. Y yo creo que esa reestructuración de los valores, de la forma de organizarnos social y políticamente, obviamente va a llegar a los países marginales, a los países periféricos, de una manera un poco desbordando nuestra capacidad de decisión. El Ecuador tendrá que adaptarse a eso. Yo creo que en el Ecuador no hay que volver a empezar. A mí esas de que hay que reestructurar todo no me parecen buenas ideas. Yo creo que el adanismo, esta cosa de sentirse el primer hombre y empezar otra vez, no es siempre la mejor idea. Yo creo que hay que mantener lo bueno, por poco que sea, o por mucho que sea, y descartar lo malo. El Ecuador tiene un grave problema de corrupción que se agravó dramáticamente los últimos años.
Si vemos, el Ecuador más bien fue un país en que la corrupción fue un problema marginal. Y hoy vemos, por ejemplo, desde el regreso a la democracia, vemos a los expresidentes, Borja, Hurtado, Noboa, en su mayoría siguen viviendo como vivieron antes. Sus ministros, en su mayoría, siguen viviendo como vivieron antes. En los últimos 10 años, cuando hubo tanta plata y el poder estuvo tan concentrado en las manos del Poder Ejecutivo, y ese Poder Ejecutivo que se dedicó no solamente a malgastar todo el dinero que tenía por los altos precios del petróleo, sino a encubrir a sus ministros y con un aparato maravilloso, costosísimo para el país de propaganda, engañó a mucha gente. Pues yo creo que la corrupción se volvió endémica, ¿no? Ahora que estamos en una pandemia, pues la corrupción se volvió en el Ecuador una endemia que reaparece cada cierto tiempo y que en los últimos años ha sido brutal. Yo creo que no hay que reestructurar todo y empezar de nuevo. Insisto, yo no creo en esas teorías adanistas. Yo creo que hay que combatir, por ejemplo, la corrupción muy, muy, muy radicalmente, muy duramente, con puño de hierro. Pero creo que hay cosas que en estos años de democracia, del año 79 acá, se han avanzado, se han afianzado. Y creo que pese al retroceso que hubo durante la época correísta, yo creo que la democracia la comprendemos cada vez más, la queremos un poco más, la valoramos un poco más. Me refiero a los sectores bien informados, no la totalidad del país, lamentablemente. Pero creo que hay que rescatar esas cosas buenas y mantener esas cosas buenas del sistema democrático y tratar de eliminar sus deformaciones. Ese combate a la corrupción con puño de hierro del que usted objetiviza, precisamente daría lugar a los autoritarismos de lo que ya dicen que la pandemia también estaría provocando, y me refiero concretamente al caso de El Salvador. Se dice que ya el presidente Bukele es un presidente autoritario, y también que en el Ecuador el surgimiento y la firma del acuerdo ministerial con el que se aprueba un reglamento para el uso progresivo de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en casos de grave conmoción interna, se cree pues que sería ese camino hacia el totalitarismo. Entonces, esta pandemia ha afectado también a la democracia y la ha puesto sobre una situación de crisis. Su calidad ha disminuido. A ver, yo creo que siempre, y eso lo ratifica la historia, las democracias funcionan mejor que los totalitarismos en épocas de crisis, aunque parezca exactamente lo contrario. Aunque parezca exactamente. Hoy se da el ejemplo de China, y dice qué maravilla cómo la China logró finalmente, pese a que ahí nació esta epidemia, logró controlar. Claro, un régimen sin libertades, sin garantías individuales, se pueden tomar esas decisiones violentas que vulneran muchísimo los derechos individuales de la gente, sus derechos políticos y ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y si vemos históricamente, después de la Primera Guerra Mundial, el mundo cayó en ese mismo discurso. Hay que tener regímenes fuertes, firmes, que después de esta crisis enorme que fue la Primera Guerra Mundial y que fue la epidemia de gripe española, pongan orden, pongan disciplina, hagan trabajar estas sociedades. Y ahí surgieron los Hitler, los Mussolini y los de Stalin que yo mencionaba hace un rato, y llevaron a lo que llevaron. Y fueron más bien los regímenes democráticos, sin tanto aspaviento, con mucha opinión pública, especialmente la menos ilustrada, en contra. Fueron los que salieron avantes. Y cuando llegamos a la década siguiente, los países de punta eran los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, sí, los países democráticos y no los países autoritarios. Y en segundo lugar, y refiriéndonos a lo que usted mencionaba sobre las Fuerzas Armadas, yo creo que en el Ecuador, lamentablemente, cuando el Ecuador nació como país independiente en mayo de 1830, cuando nos separamos de la Gran Colombia, el Ecuador ya tenía un problema limítrofe, un problema territorial. Ya la Gran Colombia había estado en guerra con el Perú y entonces nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas nacieron con la visión del enemigo externo, del peligro de ataques desde fuera de nuestras fronteras. Y las Fuerzas Armadas en el Ecuador siempre trabajaron, y usted lo sabe muchísimo más que yo, con la idea del enemigo externo, del peligro de una invasión, de un ataque de enemigo extranjero en una guerra convencional.
Este momento, evidentemente, el Ecuador ya no corre riesgos de guerras internacionales. El Ecuador tiene dos vecinos con los cuales tiene buenas relaciones y no se ve el motivo por el cual esas relaciones pudieran dañarse. El problema para la seguridad interna y por lo tanto para la seguridad personal de los ecuatorianos es hoy la convulsión interna. Lo vimos claramente en octubre. Y yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que reorientarse y dejar un poco de lado esa fijación que se tenía por el enemigo extranjero y preocuparse por el tema de la convulsión interna. En octubre se vio que las Fuerzas Armadas fueron fácilmente desbordadas por los manifestantes. Y las Fuerzas Armadas decían con razón, no tenemos ni el entrenamiento, ni las armas, ni las estrategias para este problema. No nos han preparado para esto. Yo creo que el momento que se autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir más en la seguridad interna, se hace lo que se debe hacer. Hoy el problema no es que el Perú nos pueda invadir, el problema es que internamente se genere una convulsión tal como la que se generó en octubre, cuando hubo un intento de destrozar nuestro régimen social y político y de paralizar nuestra economía. Ese es el peligro que en los próximos años va a afrontar el Ecuador y vamos a afrontar los ciudadanos. Nuestra seguridad interna, nuestra seguridad personal estuvo amenazada por un sector incentivado por los dirigentes indígenas que fue a ciertas ciudades, a Quito, Ambato, a punta de violencia, y por un sector político, el correísmo, que estaba interesado y sigue estándolo en dar un golpe de Estado para lograr la impunidad del señor Correa. Yo creo que el momento que se autoriza a las Fuerzas Armadas, como se ha hecho recientemente, para que intervenga más en los temas de convulsión interna, se está haciendo una reorientación del papel militar que es no solo necesario, sino imprescindible y urgente. Ese pedido de la ciudadanía de participar precisamente en la seguridad integral de las Fuerzas Armadas, en la enmienda de diciembre del 2015 se estableció y así, pero fue anulada por la Corte Constitucional y la enmienda ya no permite que las Fuerzas Armadas colaboren en la seguridad integral. Pero es un clamor de la ciudadanía participar en la seguridad interna. Ahí necesitaría no solo una reorientación, sino una reingeniería profunda de las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas con tanques de guerra, con aviones supersónicos, realmente debería orientarse de otra manera. Debería haber una reingeniería que permita orientar su esfuerzo y su capacidad precisamente para garantizar la vida y la seguridad de los ecuatorianos. Entonces, creo que por ahí también podría ser el camino. Claro que sí, y si para eso hace falta, como probablemente haga, una reforma constitucional, hay que hacerla. Lamentablemente la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, no fue pensada en el país, no fue pensada como el marco jurídico para el desarrollo del Ecuador y la prosperidad de sus habitantes en los siguientes años. Esa Constitución, la de Montecristi, fue pensada para el reinado del señor Correa, como hubo la Carta de Esclavitud y la Carta Negra en las épocas de García Moreno y del general Juan José Flores. Cuando terminó ese periodo histórico, los periódicos y los periodos históricos de García Moreno y de Flores, esas constituciones fueron desmanteladas. Yo creo que algún momento habrá que llegar a una reforma integral de esa constitución del año 2008. Esa constitución, como no fue pensada para el Ecuador, sino por un cálculo político inmediato, no se pensó en este tema, en el tema de la seguridad nacional y las nuevas amenazas y los nuevos riesgos a la seguridad nacional y a la seguridad de las personas. Y por lo tanto, pues no se cambió el papel de las Fuerzas Armadas. No se dio una reorientación, no se las incluyó como actores inmediatos de la seguridad integral del Ecuador y de los ecuatorianos. Yo creo que hay que hacerlo ahora, porque ya ahora está claro que el problema de la seguridad, insisto, de los ecuatorianos y del país no es la agresión externa, es la convulsión interna de quienes en algún momento, como pues está ocurriendo ahora, tratan de subvertir el orden, de tumbar el régimen político, de paralizar la economía por cálculos políticos. Yo creo que este momento lo que hay que hacer es mantener el calendario electoral, avanzar en ese calendario electoral, tratar de que el Ecuador no vuelva a caer en los cantos de sirena, en las seducciones
de los líderes populistas, que el Ecuador elija un presidente austero, un presidente que no radicalice, que no polarice, que no genere odio, sino que tienda a unirnos, a volvernos un país unido, un país que empuja a todos en la misma dirección, porque lo vamos a necesitar. Y después, con una nueva estabilidad, tratar de hacer las reformas políticas, económicas y sociales, empezando por las constitucionales, que le den al Ecuador un futuro de prosperidad. En ese proceso electoral que prácticamente ha iniciado en el Ecuador, van a haber la presentación de candidatos a la presidencia de la República, y un buen amigo mío decía, realmente siendo objetivo, van a pelearse por la piltrafa, porque realmente el Ecuador va a quedar en ruinas, y definitivamente el buscar o el tener soluciones como las que se presentan va a tomar más de un periodo electoral. Por lo tanto, se habla de que habría, o la solución sería un nuevo outsider que llegue al poder. Entonces ya los ecuatorianos fuimos víctimas también de un outsider, y realmente ese no sería el camino. Claro, el doctor Ponce, cuando asumió la presidencia de la República en 1956, mencionó esa famosa expresión de que no voy a ser el síndico de una quiebra. El próximo presidente de la República corre el riesgo de ser en realidad el síndico de una quiebra, porque la situación en que quedó el Ecuador después del gobierno anterior, que no ha convalecido en este periodo, sino muy levemente, y que ahora se ha terminado de deteriorar con la pandemia y la paralización de la economía, pues nos aboca casi a una situación de quiebra. Estoy muy de acuerdo con usted, Patricio, no va a ser posible solucionar la crisis del Ecuador en un solo periodo de gobierno, se necesitará seguramente más de uno, pero para eso es necesario que todos los ecuatorianos participemos. Por eso yo insisto que la outsider o insider, el próximo presidente de la República tiene que ser un hombre de unión y de integración. Yo creo que esos líderes que dividen, que radicalizan, que generan odio, que generan confrontación, que al adversario lo descalifican, le dicen pelucón, o le dicen, o le insultan, o lo degradan, o lo calumnian, es precisamente lo que el Ecuador hoy no necesita. Porque el Ecuador va a necesitar un esfuerzo común de todos, también con sacrificio de todos, para salir de esta crisis y para darnos un futuro de prosperidad. Y para eso vamos a necesitar 2 o 3 periodos de estabilidad política, con la participación de todos los sectores, y eso significa básicamente pues la alternabilidad en el ejercicio del poder, no el monopolio del poder que lo adquiere alguien y excluye a todo el resto, porque de esa manera no se logrará eso de que todos empujemos en la misma dirección y todos apoyemos. Yo creo que la oposición siempre es necesario, pero una oposición constructiva, una oposición que no sea sangrienta, no sea desestabilizadora. Y espero que el próximo presidente del Ecuador, quien sea, logre integrarnos y tenga un discurso de unidad, de integración, un discurso positivo, constructivo, de afectos, no de odios, no de divisiones, no de revanchas. Y espero que los ecuatorianos tengamos la sensibilidad y sobre todo la inteligencia de entender que lo que requiere el Ecuador es hoy no más divisiones, no más radicalismos, no más venganzas, sino empujar todos juntos para salir de una crisis que nos va a costar a todos, que va a ser dolorosa y que va a ser duradera. La pandemia precisamente nos ha hecho tener esa esperanza a todos los ecuatorianos, y como en el análisis que hemos realizado se ha dicho bien cuáles son los efectos y las consecuencias y las proyecciones que tendría el mundo y tendríamos los ecuatorianos. De esta manera, con Jorge Ortiz, un periodista de mucho prestigio y de larga data, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.